Antes de terminar esta parte referente a función trigonométrica, que de hecho ya la terminamos, solamente faltan un par de cosas que tengo que comentar y después les voy a ayudar con su tarea haciendo las fórmulas de Wallis y la fórmula de Stirling. Quería mencionar, para que no se vayan con la idea de que esta es la única forma en la que se pueden definir las funciones trigonométricas de manera analítica. Hay varias formas posibles. Una forma distinta también es eh, preguntarse si podemos integrar el recíproco de un polinomio de la forma x cuadrada más ax más b. Y aquí van a surgir varias cuestiones. Primero que si este polinomio lo podemos factorizar, es decir, si lo podemos escribir en la forma x menos un número alfa al cuadrado o si lo podemos escribir como un x menos alfa por un x menos beta, es decir, que tenga raíces reales, donde alfa es mayor que beta y alfa y beta son números reales. Y si no tiene raíces reales, entonces va a ser difícil hacer la integración como la hemos hecho nosotros ahora. En particular, eh, el polinomio más sencillo de grado 2 sería uno de la forma uno más x cuadrada. Entonces, lo que hacen, lo que hace mucha gente es definir la tangente inversa de x como el área bajo la curva de esta función de uno más x cuadrada, que es como una campanita. Entonces, de 0 a x, la tangente a la menos uno sería el área bajo esta función. Y entonces se encuentran los valores de el arco tangente en cero. Bueno, aquí me faltó de 0 a x. Y pi lo definen como el supremo de esta función tangente a la menos uno de x para x en el intervalo cero infinito, que sería como el área bajo esta curva de una función que no hemos tratado nosotros, que es una integral impropia, que es una función no acotada en este caso. Y entonces se demuestran las propiedades de la tangente inversa y después se demuestra que esta función es inyectiva y entonces tiene una inversa que es la tangente, y con la tangente definen el seno como la tangente de x sobre la raíz de uno más tangente cuadrada de x, que es una ecuación o una fórmula que sale inmediatamente o sea, es una propiedad de las funciones trigonométricas que podemos demostrar con la construcción que hicimos nosotros, que es, eh, que es la que hace Spivak. Y el coseno también, y la tangente como el seno entre el coseno, etcétera. Entonces, es otra forma de construir estas funciones. De hecho, esto lo pueden revisar en el libro de análisis matemático. Déjenme ver si lo tengo acá. De, de Sudir y Balmukhan. Lo tienen ahí en el Classroom. También se pueden estudiar funciones de este tipo, que espero que lo hagan en la ayudantía ya sea con Arturo, con Víctor o con ambos. Es una función oscilante como esta. Seno de uno entre x si x es distinto de cero y que valga cero si x es igual a cero. Que es esta cosa que oscila.
Y también es interesante comparar con más funciones oscilantes, por ejemplo con esta, seno de un ente X. Aquí estoy pintando esto para que sus profesores tengan, para darles ideas sobre cosas que pueden ver con ustedes. Entonces, esta cosa sigue siendo una función oscilante, pero ya no como esta, sino que está acotada por las rectas. O esta, si x es distinto de cero y cero si x es igual a cero. Entonces es una cosa más, este, más como aplastadita. Y de hecho pueden estudiar en general la f de x que vaya de que sea x a la n seno de 1 entre x. De hecho, esta sería la que a mí me gustaría que vieran con ellos como parte de las ayudantías, ya que yo voy a ayudar a hacer este par de ejercicios que me parece son los más complicados de la tarea. Entonces, no lo van a hacer ellos, espero que no lo repitan, que vean que está aquí para que no lo vuelvan a hacer. Y mejor que estudien este tipo de funciones con ustedes para que vean las implicaciones que tienen. Ahora, continuando con las partes finales de, del tema que estamos viendo, voy a escribir un lema que no vamos a demostrar aquí, pero que es útil saber. Y es el teorema de Lambert. ¿Qué dice el teorema de Lambert? Simple, nos dice que si tenemos un número entero que no sea cero, entonces la tangente de ese número va a ser un número irracional. O en otras palabras, no es un número racional si lo quieren poner así. Ahora, bueno, vamos a ponerlo como un teorema, vamos a ver en vez de lema. Déjenme ver en qué numeración nos quedamos nosotros. Aquí en el Classroom, funciones trigonométricas, clase 29. De hecho, ya habíamos visto un lema. En el número 6 nos quedamos, entonces este sería el teorema, a ver, teorema 4, 5, 6. Sí, entonces sería el teorema número 7. Déjenme cambiarle porque es un resultado. Teorema 3.2.7, que es el teorema de Lambert. Si tengo un número racional que no es cero, entonces la tangente es un número irracional. La demostración de esto no tenemos herramientas suficientes para hacerla. Se requieren más herramientas de análisis. Entonces, este teorema seguramente lo van a demostrar en análisis matemático, pero no corresponde aquí. Lo vamos a tener. Pero es bueno saber que existe por si no lo llegan a ver. Entonces, como un corolario inmediato de ese teorema, no me acuerdo si habíamos visto algún corolario, me parece que no. Tenemos que pi es irracional. Si revisan el Spivak, ahí tiene un capítulo entero eh, dedicado a la demostración de la irracionalidad de pi, que fue
más o menos como originalmente se hizo, pero bueno, deberían ser capaces a este nivel ya de entender lo que está ahí, después de que veamos series quizá. Pero con el teorema de Lambert es trivial demostrar esto de aquí. Entonces, con este teorema es trivial demostrar que pi es irracional, que no es como se hizo históricamente. Entonces, la demostración es como, es similar, tampoco es tal cual, pero es más cercana a la que está en Spivak. Entonces vamos a suponer que pi es un número racional. Vamos a suponer que es un racional y que no es cero. Entonces si pi es racional, eso implica que pi cuartos también es un número racional. ¿De acuerdo? El cociente de racional sigue siendo un racional. Entonces, el teorema de Lambert lo que nos dice es que la tangente de pi cuartos es un número irracional. Pero, con lo que hemos aprendido nosotros, sabemos que tangente de pi cuartos es seno de pi cuartos entre coseno de pi cuartos, que valen lo mismo. Esto no lo calculamos, pero lo pueden hacer con las definiciones que vimos anteriormente. Esto es igual a uno. Y este uno no es un número racional. Entonces, esta es una contradicción. ¿Por qué? Porque la tangente de pi cuartos es uno, que es un número racional. Entonces, por lo tanto, pi es irracional. Y así de simple pueden demostrar que pi es irracional si les llegan a preguntar en algún curso, porque muchas veces cuando uno entra a un posgrado y le hacen una entrevista, la idea es que conozcan cosas tan importantes como esta. Entonces, la gente sale y dice, me preguntaron que pi es irracional. O dice, bueno, por qué me preguntaron eso? Bueno, por esto precisamente, porque hay un teorema, que es el teorema de Lambert, que permite, y que además es fácil de recordar, que permite demostrar que pi es irracional. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a demostrar que pi es trascendente. Pi es trascendente. Y para este vamos a utilizar, creo que esto viene en su tarea, para este vamos a utilizar el teorema de Lindemann-Ballestras. Lo voy a poner aquí. ¿Por qué en la tarea pongo que con este? Porque es la manera sencilla y simple de hacerlo. Entonces si van y copian de algún lado y ponen toda la demostración que viene en X libro, evidentemente no es la idea. ¿Y qué es lo que nos decía este teorema? Que si tenemos n números algebraicos linealmente independientes, o sea, todos distintos, entonces estos de acá son linealmente independientes sobre Q. O lo que es lo mismo, que son trascendentes. ¿Por qué? Porque si son linealmente independientes sobre Q, no hay un polinomio tal que este, estos números sean raíces de ese polinomio, según la definición que habíamos dado en el momento en el que revisamos el teorema de Lindemann-Ballestras. Entonces vamos a suponer que eh, ¿cómo podemos hacer esto? Supongamos que pi es algebraico. Si pi es algebraico, entonces y pi sigue siendo algebraico también. Donde este i es el número complejo que vieron en álgebra superior. Si es que no han llevado álgebra lineal y variable compleja, obviamente tampoco.
O quizá alguno de ustedes sí, pero no se toma por supuesto que lo hayan visto ahí, pero sí en álgebra superior. Entonces, este es un número algebraico, ¿por qué? Porque es raíz del polinomio x cuadrada más uno igual a cero. Es decir, y al cuadrado más uno es igual a menos uno más uno que es igual a cero. Entonces, este y es raíz de este polinomio x cuadrada más uno. Y el producto de, como los números, recordando que los números algebraicos forman un campo, eso significa que el producto de números algebraicos es algebraico. Entonces, como y es algebraico y pi es algebraico, como estamos suponiendo, entonces y pi es algebraico también. Con esto justificamos esto que pusimos aquí. Eh, a ver, vamos a limpiarlo mejor. Vamos a escribirlo de otra forma. Vamos a ponerlo así. Supongamos que pi es algebraico. Es decir, existe un polinomio, vamos a decir pi1 de x, tal que p de x es igual a cero. No nos interesa saber cuál. Tal que p de pi es igual a cero. Y el número i también es algebraico. Esto pues existe el polinomio p2 de x igual a x cuadrada más uno, tal que p2 de i es igual a i cuadrada más uno, que es igual a menos uno más uno, que es igual a cero. Entonces, i es algebraico. Ahora, como los números algebraicos forman un campo, entonces el producto de i con pi es algebraico también. Y es distinto de cero. Es distinto de cero. Entonces, por el teorema de Lindemann, tengo un número algebraico. Entonces, por el teorema de Lindemann, yo tendría que tener que este, e a la i pi sea este no sea, o sea, no sea un número algebraico, es lo que me dice el teorema de Lindemann, aquí está, o sea, que está ascendente. Cuando yo pongo que no es un algebraico, significa que está ascendente, ¿de acuerdo? Es decir, e a la i pi está ascendente. Pero también por algo que ya sabe, que vieron en álgebra superior, esto es una contradicción porque de la identidad de Euler o de Euler o como le quieran decir, sabemos que e a la ix es coseno de x más i seno de x. Esto lo vieron en álgebra superior. Entonces, por lo tanto, e a la i pi es lo mismo que coseno de pi más i seno de pi. Y por lo que aprendimos aquí, esto es menos uno y esto es igual a cero. Y este es un número algebraico. Pues existe el polinomio p de x tal que, o sea, el polinomio p de x igual a x más uno, tal que p de menos uno es igual a menos uno más uno es igual a cero. Entonces ese número es algebraico. Por lo tanto, nuestra suposición de que pi es algebraico es errónea. Entonces por lo tanto pi no es algebraico, es decir, pi está ascendente. Hemos demostrado eso. Ahora, para demostrar que es, para demostrar, porque nos falta, ya tenemos el número pi. Ahora, el número e
habíamos demostrado que era trascendente. Nos faltaría demostrar que es irracional. Y efectivamente lo es. Pero para poder dar una demostración que podamos entender aquí, necesitamos conocer las series que no hemos visto. Necesitamos hacer una expansión en serie. De hecho, es sencillo demostrar eso, pero esa demostración la vamos a dejar hasta el final del curso, cuando veamos el tema de series. Y con eso se puede demostrar fácilmente que E es irracional. Eh, y bueno, la demostración de que pi es ascendente sin utilizar el teorema de Lindemann es bastante compleja también. Pero utilizando el teorema de Lindemann vemos que no tiene ninguna complicación. Ahora lo que vamos a demostrar es que teorema 3.2.9, vamos a demostrar que la función logaritmo natural de x que va de 0 a infinito a los reales que definimos como la integral es una función trascendente. Y recuerden que cuando decimos trascendente tenemos que decir en qué campo, pues sobre los números algebraicos. Ahora, no hay que confundir esto con que cada valor del logaritmo natural sea trascendente. Aquí estamos diciendo que la función por sí misma es una función trascendente. Vamos a demostrar esto. Vamos a suponer que el logaritmo natural es una función algebraica. Y aquí porque le puse sobre los racionales, perdón. Es una función algebraica. Entonces, ¿qué significa eso? Que existe un polinomio que vamos a poner en dos variables en este caso, que es la suma desde k igual a 0 hasta infinito de los coeficientes que dependen de esta variable x por estos exponentes que son números algebraicos. Tal que ese polinomio evaluado en x, logaritmo natural de x, es igual a 0 para toda x mayor que 0 con coeficientes que dependen de x en los números algebraicos. Es decir, este es un polinomio con coeficientes algebraicos. Si quieren, o sea, esto es lo mismo que poner, lo pongo así para que se vea explícita la forma esta, pero lo puedo poner como p de x igual a la suma desde k igual a 0 hasta infinito de AK por x a la k, donde estas cosas son algebraicas. Entonces, es exactamente lo mismo, solamente que sus coeficientes pueden depender de otra variable, digamos en general. Por eso lo estoy poniendo así. Ahora, ¿qué significa esto? Que no todos o sea, aquí, no todos los coeficientes son cero. Entonces, en este polinomio, que puedo escribir como AK de x por logaritmo natural de x elevado a la k. Entonces, que sea igual a cero no significa que todos son iguales a cero, porque como decía el teorema de Lindemann, si todos fueran iguales a cero, entonces sería un número racional o trascendente. Entonces, los polinomios, no tienen todas las mismas raíces. Entonces, eso significa que el conjunto de x tales que a0 de x es igual a cero, etcétera, hasta an de x es igual a cero es finito. Porque no todos estos son iguales a cero. Entonces van a haber algunos que no van a ser cero. Entonces
si existieran infinitos a(n) es igual a cero, de estos a's igual a cero, entonces cada uno de esos a's sería un polinomio nulo, lo cual evidentemente no estaría de acuerdo con la definición. Entonces, como este conjunto es finito, eso significa que existen infinitos números algebraicos positivos. X0, por ejemplo, los racionales, que no son ceros comunes de los coeficientes, de los acá. Entonces vamos a tomar uno de ellos, sea uno de ellos x0 mayor que cero. Entonces x0 va a ser un racional distinto de uno. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque tengo infinitos de ellos. Entonces si uno es uno, entonces al menos, o si quieren verlo así, al menos, como son infinitos, al menos habrá uno que no sea uno. Entonces es posible, pues hay infinitos de esos números, como ya mencionamos acá. Eh, entonces, ¿qué tenemos? Que P en ese número evaluado, o sea, P evaluado en x0 del logaritmo natural de x0 es igual a cero. Entonces, eso significa que el logaritmo natural de x0 es raíz del polinomio, la suma desde k igual a cero hasta n de ak en x0, logaritmo natural k de x0 igual a cero. Entonces, si el logaritmo natural de x0 es raíz de ese polinomio, del polinomio, la suma desde k igual a cero hasta n de ak de x y a la k, que es el polinomio en general, entonces evaluado en x0 el logaritmo natural de x0 me da esto. Eso es igual a cero. Entonces eso implica que el logaritmo natural de x0 es un número algebraico por definición, porque es raíz de un polinomio. Ahora, pero si tenemos un alfa algebraico distinto de cero, entonces el teorema de Lindemann lo que nos dice, de Lindemann-Ballestras, es que e a la alfa no puede ser algebraico. Entonces si alfa es igual al logaritmo natural de x0, como x0 es distinto de 1, entonces este alfa es distinto de 0. Y entonces, por el teorema de Lindemann, lo que tenemos es que e a la alfa, que sería e a la logaritmo natural de x0, es un número eh, que no es algebraico, es decir, está ascendente, pero esta es una contradicción porque, como ya sabemos, el logaritmo y la exponencial son inversas y esto sería igual a x0 y estamos tomando ese x0 como ¿dónde está? Aquí. Perdón, aquí es algebraico. Como un número algebraico. Entonces, por lo tanto, esto lo que nos dice es que el logaritmo natural no es algebraica, es decir, está ascendente. Entonces, esa función es una función trascendente. Ahora, lo mismo pasa con la exponencial. Entonces, como un corolario de esto, que sería el segundo de esta sección, vamos a tener que la función e a la x
es trascendente también. Y vamos a usar un argumento similar a lo que utilizamos anteriormente. Entonces, por el teorema de Lindemann-Ballestas, si tenemos un número algebraico distinto de cero, entonces e a la alfa es trascendente, o sea, no es algebraico. Entonces, supongamos que este e a la x es un número algebraico. Entonces, por definición, existe un polinomio p de x e a la x igual a cero. Es decir, o sea, existe un polinomio p de xy tal que p de x e a la x es igual a cero para toda x en R, con coeficientes en los números algebraicos como escribimos en la prueba anterior. Entonces, ese polinomio, ¿quién es? Pues es bueno, si quieren vamos a ponerlo aquí, p de xy, la suma desde k igual a cero hasta n de ak de x y a la k, donde estos ak de x son algebraicos. Entonces, de nueva cuenta, no todos los AK se van a anular simultáneamente, lo que significa que los AK son distintos de cero para toda K, es decir, tenemos un conjunto S de X algebraicos tales que A0 de X es igual a cero, es igual a N de X, eso es igual a cero, es finito. Entonces, si fuera infinito, cada uno de los AKs tendría infinitas raíces y sería nulo. Entonces, igual que antes, esto lo que implica es que existen infinitos números algebraicos x0, por ejemplo, los racionales de nueva cuenta, fuera de S, y entonces vamos a escoger uno de ellos. Entonces, estos vamos a llamar, para ponerle el mismo que antes, vamos a decir que existen infinitos alfa xn, vamos a decir. Escogemos uno de ellos, x0 distinto de cero, que lo podemos hacer porque hay infinitos de ellos. Entonces, p de x0y va a ser la suma desde k igual a cero hasta n de ak de x0 por y a la k. Esto es algebraico. Entonces p de x0 e a la x0 es igual a cero, implica que a1 en este polinomio por que depende de x0 por x0 más a2 que depende de x0 por e a la x0 es igual a cero. Entonces, ¿qué significa esto? Que e a la x0 es raíz del polinomio p. Entonces, ¿qué significa que sea raíz del polinomio p por definición? Que es un número algebraico. Pero es una contradicción. ¿Por qué? Por lo mismo. X0 es algebraico, distinto de cero. Entonces, por el teorema de Lindemann sabemos que e a la x0 no puede ser algebraico. Entonces, por lo tanto, e a la x es trascendente o no es algebraico. Es decir, e a la x es trascendente. Entonces noten aquí que solo estamos usando la definición de lo que significa ser algebraico y estamos utilizando el teorema de Lindemann para, para demostrar por contradicción que son números trascendentes y funciones trascendentes. Ahora, por último, ya para terminar este tema, a poner teorema 3.2.10. Las funciones trigonométricas seno,
que construimos con una función que va de R en R, coseno, o sea, va de R a menos uno 1 en particular, pero lo podemos dejar así, coseno con una función de R en R, y la tangente, que esta sí va de todos los reales menos las asíntotas que estaban en 2K más uno pi medios. O sea que era K pi más pi medios. Lo podemos escribir así, o como quieran. K pi más pi medios, tal que K es un número entero, de hecho, en R. Entonces son trascendentes. La función seno, la función coseno y la función tangente son trascendentes. De nuevo, no confundir con los valores específicos. Ahí como vimos antes, la tangente de pi cuartos es un número algebraico. Pero como función, es una función trascendente. Ahora vamos a demostrar. Solamente voy a demostrar que el seno es una función trascendente porque los otros se hacen de manera similar. Se los puedo dejar ahí para que intenten hacerlo ustedes. Entonces, de nueva cuenta saben del álgebra superior que cuando ven la parte de números complejos, creo que es en superior 2 o en superior uno, no lo sé. Igual álgebra para físicos lo mismo. Entonces, la identidad de Euler nos dice coseno de x más y seno de x. Eso es igual a e a la ix. Y ahora si tengo e a la menos ix, esto sería coseno de x menos y seno de x. Entonces, si resto estas dos, me va a quedar 2i seno de x igual a e a la ix menos e a la menos ix. Y entonces el seno de x lo puedo escribir en términos de exponenciales complejas como e a la ix menos e a la menos ix sobre 2i. Muy bien, entonces vamos a suponer igual que antes que el seno de x es algebraico. Entonces, ¿qué significa eso? Que existe un polinomio p de xy tal que p de xy igual a la suma desde k igual a 0 hasta n de acá de x por y a la k, tal que p de xy es igual a 0. Esto por definición de ser algebraico. Eso lo vimos cuando hablamos del teorema de Lindemann la primera vez. Entonces, ¿qué significa esto? Que p de x seno de x es igual a 0 para toda x en los números reales. Entonces, de nueva cuenta, vamos a considerar los x0 igual que antes. Los xn que están que son números algebraicos, que no anulan simultáneamente todos los coeficientes de p. Los coeficientes de p del polinomio, como ya vimos anteriormente. Entonces tomamos uno. Bueno, de hecho aquí los xn algebraicos y tomamos x0 que sea algebraico pero que no sea cero. Muy importante eso para poder utilizar el teorema de Lindemann y encontrar la contradicción. Entonces, para este existe un polinomio p de e a la ix con coeficiente algebraico que se anula en e a la ix0. Pero ese e a la ix0, por el teorema de Lindemann, eh, no, perdón, a ver, ¿cómo sería esto?
Entonces existe un polinomio que depende de esta exponencial con coeficientes algebraicos que se anula en e a la ix0. Ah, claro, y esta cosa entonces sería un número porque se anula ahí. Entonces, si esto se anula, o sea, si esto es igual a cero, eso significa que este por definición es un número algebraico. Pero el teorema de Lindemann de nuevo Weierstrass lo que nos dice es que si x0 es un algebraico que no es cero, entonces e a la x0. Ah, bueno, y de hecho tenemos de nueva cuenta lo mismo que antes. Como i es algebraico, entonces el producto de i con x0 es algebraico. Y entonces el teorema de Lindemann lo que dice es que e a la ix0 no es algebraico. Entonces, esto que encontramos acá arriba contradice el teorema de Lindemann. Entonces, por lo tanto, el seno de x no puede ser algebraico. Es decir, el seno de x es trascendente. Y análogamente para los otros. Tangente de x, etcétera. Las restantes funciones trigonométricas. Muy bien. Entonces con esto llegamos al final de la parte número 3 que de hecho juntamos funciones de logaritmo exponencial con las funciones trigonométricas y en la tarea viene algo de funciones hiperbólicas que son útiles en relatividad especial. Y bueno, como un plus hemos agregado el teorema de Lindemann, el, el teorema de Lambert, y hemos demostrado con ese par de teoremas que pi es irracional, que pi es trascendente, que e es trascendente, que las funciones logaritmo, exponencial, seno, coseno, tangente, etcétera, son trascendentes también. Cosa que sin esos teoremas, o sea, en particular sin el teorema de Lindemann-Weierstrass sería muy complicado de hacer. Y para darse cuenta de eso, pueden echarle un vistazo al Spivak, que tiene un par de capítulos dedicados a eso. Bueno, uno para la irracionalidad de pi, luego para ver si está ascendente el número e, me parece. A ver, déjenme ver porque a lo mejor estoy inventando. El libro está aquí en... Aquí está. A ver, el índice. Si me deja ver el índice esto. Aquí está. Derivadas integrales. Integrales sumas de rima. Teorema fundamental. Ah, aquí está. Pi es irracional. Y viene hasta con un asterisco. Ah, solamente es ese. Pi es irracional. Es el único que tiene. No tiene que sea trascendente y tampoco tiene que el número es trascendente. Pero bueno, nosotros... Ah, sí, aquí está. Es ascendente, lo ve en el capítulo de sucesiones. Bueno, nosotros cuando veamos ese capítulo vamos a demostrar que es irracional también. Pero necesitamos algo de series, saber algo de series. Y bueno, pues ahí está este, este plus que creo que puede ser útil y es interesante saber de la existencia de este tipo de cuestiones. Aunque algunas están en la tarea, pero ya vieron que es sencillo de demostrar. Con lo cual voy a subir un par de videos que van a complementar esta clase número 3 de la semana. Sería la tercera clase de la semana, que es la número 30. Estamos desfasados 3 clases, una semana. Deberíamos de llevar 33, pero bueno, no hay ningún problema. Y no tiene nada que ver con la semana de relajación que tuvieron. Fue un atraso que yo tuve. Entonces, en la siguiente, bueno, voy a subir ese par de videos para que puedan hacer la tarea, en particular esos ejercicios que son más complicados.
Que bueno, no tanto, pero pueden parecer más complicados y no quiero que se desanimen con eso, entonces por eso lo voy a hacer. Y la siguiente semana estaríamos empezando con métodos de integración. Métodos de integración y después veríamos las aplicaciones y el tiempo que nos quede series. Entonces sigo esperando a que me digan si quieren juntar métodos de integración con aplicaciones o si es mejor hacer dos tareas por separado.